Buen día, hoy vamos a presentar el informe de la práctica número 3, parámetros de calidad de harinas y masas de la CEA Maíz versus Trípticum. Con mis compañeras Carolina Monsalve, Gabriela Cárdenas, Yuleisi Escobar y quien le habla, Paula Andrea Lozano. Como objetivos, tenemos como objetivo general comparar los parámetros de calidad de dos harinas del maíz dentado con la de trigo. Y como objetivos específicos tenemos determinar las principales características físico-químicas de la harina de maíz, estudiar los diferentes parámetros relacionados con el control de calidad de la harina e interpretar los resultados obtenidos de los diferentes análisis y relacionarlos con las calidades de harinas y condiciones de proceso. Introducción. Las harinas son productos obtenidos a través de la molienda de diferentes tipos de cereales. Según Gutierrez, señala que la calidad de una harina se puede definir por su capacidad de agregar al producto final excelentes características como son las organolépticas, como el color, el olor, el sabor, y características físicas como el aspecto, el volumen y la textura. Brandoni y otros en el 2012 señalan que las harinas de buena calidad se caracterizan por su color blanco amarillento, en las medianas blanco mate y en las de baja calidad blanco empañado rojizo. El sabor de las harinas de buena calidad se caracterizan por su sabor al engrudo fresco y en las de baja calidad por su sabor acre, ácido, picante o dulce. Al tacto, las harinas buenas son untuosas y frescas, mientras que las de baja calidad no se pegan en los dedos y no dejan la sensación de fresco. Estas harinas se pueden clasificar dependiendo de su capacidad panificadora en harinas fuertes y harinas débiles. Para el contenido de humedad en la harina de maíz, harina obtenida y harina de trigo, primero se pesaron las diferentes muestras de las harinas. Se pesó alrededor de 3 gramos cada una. Estas se llevaron a la balanza de humedad a unas condiciones de temperatura de 110 grados y a un tiempo de 60 minutos. Durante este tiempo se registró tanto el porcentaje de humedad de las harinas como su peso. En la determinación de cenizas del maíz obtenido, maíz comercial y la harina de trigo, primero se pesaron, se tararon los crisoles y luego se pesó 3 gramos de cada una de las muestras. Luego esto se llevó a la cocina donde se quemaron. Luego, pues, de estar que ya no botaron estos crisoles, se introducieron a la mufla durante 2 horas. Luego se sacaron y se llevaron al desecador, donde el desecador se dejó media hora y se le tomó su peso constante, volvieron y se introducieron al desecador 15 minutos y se le volvió a tomar el peso constante. El método de identificación de sustancias oxidantes, pues lo primero que hicimos es que pesamos 10 gramos de harina y lo colocamos en unas placas. Después le realizamos una forma rectangular y después la sumergimos por agua fría. Luego de sumergirla por agua fría, esta se le agregaron 10 gotas de yogur de potasio y 10 gotas de ácido sulfúrico en el mismo lugar. Y después ahí sí interpretamos los datos. Para el ensayo en el microscopio se tomó la muestra de la harina, que fue la harina de trigo, la comercial y la obtenida. Eso se llevó al microscopio y luego de eso se interpretaron los resultados. Para el índice de Pelchenske,
Lo que se hizo es que se pesó 10 gramos de la harina blanca, harina de trigo y la harina obtenida en clase. De ahí le hicimos 5,5 mililitros de levadura en agua y lo diluimos y realizamos una masita con esta harina. Después de esto dividimos la masa y la sumergimos en 75 mililitros de agua y la pusimos a 32 grados centígrados hasta esperar que se desintegre esta masa y ahí poder interpretar. Para la determinación del gluten, lo que se hizo es que pesamos 10 gramos de harina, esto lo hicimos también en la harina de trigo, y le agregamos 5 mililitros de cloruro de sodio al 2%. Realizamos una masa y ahí ya lo que empezamos a hacer es a lavar para quitar todo el almidón y obteniendo ya solamente el gluten. Y ahí ya lo introducimos en la máquina e interpretamos los datos que nos daban. Para el índice de blancura, lo que hicimos es que pesamos 10 gramos de harina de maíz blanca, 10 gramos de harina de maíz obtenida en clase, la comercial, y 10 gramos de harina de trigo. Realizamos un rectángulo, lo sumergimos en agua fría e interpretamos los resultados. Para el grado de sedimentación, la determinación del grado de sedimentación, se pesó 3,2 gramos de harina obtenida, la comercial y la de trigo, y luego de esto se le añadió 50 mililitros de agua con azul de bromofenol. Pasamos a agitar por 5 minutos de manera vertical y horizontal. Luego de esto se le adicionó 25 mililitros de reactivo de sedimentación. Luego se volvió a agitar por 5 minutos de manera vertical y horizontal y se dejó reposar por 5 minutos. Luego de esto se leyó el volumen de sedimentación en mililitros y se registraron los resultados en una tabla donde se tomaron los tiempos de 0, 15, 30, 45 y 60. En la capacidad de absorción de agua en la harina, esta se llevó a cabo para la harina de maíz, harina de trigo y harina de maíz obtenida. En este procedimiento pues se llevó a pesar 25 gramos de estas tres harinas. Luego con una bureta se le fue agregando gota por gota para ver cuánta agua absorbía la harina. Luego se amasó y se hizo una bola con las tres harinas y se pesó. Para la prueba de extensibilidad, se expandió la bola con movimientos con la yema de los dedos, se le midió la longitud y se comparó el análisis de cada una de estas harinas. Para el análisis granulométrico, realizamos este procedimiento en la harina de trigo, blanca. Lo pesamos 50 gramos y lo ajustamos en los tamices de la tamizadora. Y ya ahí sí procedemos a ponerla en la tamizadora, poniendo una potencia de 9 durante 15 minutos. De ahí ya empezamos a pesar cada tamiz, registramos los datos y graficamos. Para las acidez titulables se pesaron las harinas, se pesaron 1 gramo de cada harina para la harina de maíz obtenida para la harina comercial y para la harina de trigo se pesó 1 gramo, esta se diluyó en 10 mililitros de agua destilada cada una
Seguidamente se tituló con hidróxido de sodio al 0,1%, teniendo como de solución el indicador de fenolftaleína, y teniendo esto se calculó por fórmula el porcentaje de acidez de las 3 harinas. Bueno, para el contenido de humedad se realizó la gráfica del porcentaje de humedad de la harina de maíz, la harina obtenida y la harina de trigo, donde podemos ver en la siguiente tabla que la harina de maíz obtuvo un porcentaje de humedad del 14,20%, la harina de maíz obtenía 15,09% y la harina de trigo 14,85%. Según la norma técnica colombiana 267 del 2006, el contenido de humedad de las harinas debe ser menor al 14,5%. En el caso de la harina de trigo, la harina puede retener la humedad debido a la pared a la estructura celular en las células del trigo, así como la tendencia de las proteínas de la harina para absorber la humedad del ambiente. Las harinas que pues, contienen altos niveles de humedad son propensas al crecimiento fúngico o bacteriano. Otro factor que se debe a los altos niveles de humedad es cuando las harinas se encuentran en un ambiente fuera de las condiciones ideales de temperatura y de humedad, o también el exceso de vapor de agua presente en el aire que puede ser absorbida durante la producción del grano. Es en especial pues el caso del trigo, que es altamente higroscópico. Y como pues se dijo anteriormente, el exceso de humedad puede favorecer a la proliferación de microorganismos. Para los resultados de la determinación de las cenizas, en esta tabla pues podemos observar el tipo de marca de los crisoles, porque cada uno de los crisoles están marcados, el tipo de harina, lo que nos pesó la cápsula más la muestra, la cápsula más ceniza, la cápsula vacía y el porcentaje de cenizas. Se dice que las cenizas las constituyen, son sales minerales como el potasio, el sodio, el calcio, el magnesio, los procedentes de las partes exteriores del grano que se importan a la harina según su tasa de extracción. También se dice que la harina de mayor extracción contiene un porcentaje más alto de cenizas. En este caso, el más alto porcentaje de ceniza fue en la harina de trigo. Con el contenido de materia mineral, el contenido de ceniza se define los tipos comerciales de la harina. Las harinas están formadas por potasio, sodio y calcio y magnesio. A lo largo de la masa, estos constituyen y absorben una cantidad de agua más importante que las proteínas de almidón, pero no se fijan tan diminutamente. Las masas obtenidas con harina de alto contenido de cenizas son grasas. Se dice que son grasas, son pegajosas y presentan defectos en su manipulación y mecanización. Las cenizas son un residuo mineral que resulta tras la combustión completa de un peso determinado de material. En este caso, pues fue el del trigo, la harina y el salvado que tenía la harina de trigo. Los resultados quedan expresados en los porcentajes de materia seca. Entonces, pues aquí según Parchayucan en el 2013 dice que el porcentaje de materia mineral de la harina es pequeña, no obstante es una herramienta que influye extraordinariamente la calidad y el comportamiento de las mismas. La materia mineral se encuentra en un residuo que queda cuando se incinera la harina. En este caso, yo investigué y decía que el porcentaje de cenizas tenía que dar por el
0,5. En este caso, pues en estos resultados nos dio alto porque se nos presentó inconvenientes a la hora de llevarlas al desecador. Entonces, esto afectó la temperatura y la humedad, y esto pues hace que los resultados no sean los esperados, digámoslo así. Para la identificación de sustancias oxidantes, pues lo primero que hay que saber es qué son las sustancias oxidantes. Estas sustancias se le agregan a las harinas para que éstas produzcan masas fuertes y menos pegajosas y resistentes también a las condiciones de fermentación. En pocas palabras, el oxidante oxigena la masa y fortalece al gluten. Aquí realizamos esta prueba a dos tipos de harinas, a la harina de trigo integral y la harina de trigo blanca, lo cual nos dio un resultado positivo en la harina de trigo blanca por la aparición de manchas oscuras, lo cual indica la presencia de bromatos en la muestra. ¿Qué son los bromatos? El bromato se utiliza como un agente fuertemente oxidante, el cual mejora el poder de panificación de la harina de trigo. Pero también nos dice que está prohibido porque esto puede ocasionar enfermedades a nuestro cuerpo, como lo son estos trastornos gastrointestinales, cáncer, y también pueden afectar la parte del sistema nervioso. En la harina de trigo no se presentó ninguna aparición. No se presentó ninguna aparición de estas sustancias, ya que pues a la harina de trigo no se le agregan sustancias oxidantes porque pues no es necesario, y porque estas sustancias también se agregan para realizar esto, para blanquear la harina, y pues en la harina de trigo no es necesario. Bueno, en la morfología de la harina de maíz, en las figuras se observan la harina de maíz obtenida, la harina de maíz comercial y la harina de maíz de trigo. En el microscopio se observan los gránulos de almidón aislados, grandes y lenticulares con aspecto globular. En la harina de maíz comercial se observan gránulos de formas irregulares con una mayor agrupación entre ellos. Por otra parte, se aprecia la presencia de partículas de capa leurona en mayor grado en la harina obtenida, demostrándose una vez más que en esta no se retiró completamente, lo que influyó en su calidad, demostrándose en el color y en el contenido de cenizas. Bueno, para la determinación del gluten, pues es necesario saber que este se realizó solamente en la harina de trigo, ya que este tiene un alto contenido de gluten, por lo que la miga y el volumen es más grande en el pan. Además, contiene mayor cantidad de proteínas y menos cantidad de almidón. Algo necesario es saber que el gluten aporta a la harina una buena capacidad de absorber y de retener agua. También aporta una buena capacidad de retener los gases, que estos son en la fermentación del pan. El gluten se realizó en la harina de trigo, ya que este contiene la interacción de las proteínas insolubles de gliadina y glutelina, lo cual en la harina del maíz no se encuentran, y por eso pues se omitió en este tipo de harina el realizar esta determinación. Según Granotec, afirma que el contenido de gluten está relacionado con el volumen del pan y también está relacionado con la fuerza del gluten. La fuerza del gluten está relacionada con el comportamiento de la masa y de la idoneidad para diferentes productos. Aquí en la tabla podemos notar que se realizó el peso del gluten en la harina comercial y en la harina extraída en clase. También se realizó en la harina de trigo, pero hubieron fallas técnicas y humanas en la hora de hacerlo, entonces por eso no se consideraron esos datos.
Algo importante es que la harina de maíz no contiene gluten, pero sí contiene una prolamina muy similar a la gliadina, pero no hace esas características de elasticidad, plasticidad y tenacidad que están en la harina de trigo. Para el índice de Pelchenske, es necesario saber que esta es una prueba rápida e ilustrativa que se realiza en las harinas de trigo. Aquí se realizó en la harina de trigo comercial, en la obtenida en clase y en la harina de trigo integral. Esto normalmente se hace por medio de un aparato que se llama triclegraph, el cual realiza el análisis a la masa en una actividad de alfa amilasa. Hace la relación y de acuerdo a esos resultados que arroja la máquina, podemos determinar si el pan va a ser pegajoso, si va a ser un buen pan o si va a ser un pan seco. Esto se hace de acuerdo a la actividad de alfa amilasa. Pero nosotros lo realizamos ya de una manera más tradicional y lo que hicimos fue manualmente, y esta índice de Pelchenske ayuda a indicar la firmeza y la tenacidad del gluten y la capacidad de fermentación de la levadura con respecto a la producción de oxígeno. Esto se genera en el tiempo que se disgrega, o sea, en el tiempo en que se desintegra la harina desde las primeras partículas. Este tiempo que transcurre desde que la masa es sumergida en el agua y llevada a calentar hasta que se desintegra. Por efectos de la fermentación, en este periodo se conoce como el índice de Pelchenske. Y según este índice, la harina se puede clasificar en 4, como lo son harinas muy flojas, harinas normales y harinas fuertes. Esta clasificación la podemos notar de acuerdo al tiempo en el que se demora en desintegrarse la harina. Como podemos ver, en la harina obtenida en clase, esta se clasifica en harinas muy flojas, ya que su tiempo es menor o igual a 30 minutos. Y la harina comercial y la harina integral se clasifican harinas flojas porque su tiempo está en un intervalo de 30 a 100 minutos. Para el índice de blancura de pecarización, pues este índice se puede realizar por medio de una aplicación, por ecolimetría Unterlab, pero nosotros lo realizamos ya de manera manual. Algo que podemos notar en el proceso de nosotros, que lo hicimos con la harina de maíz y lo comparamos con la harina de trigo, es que a la hora de sumergir estas láminas en el agua, podemos notar cómo en la harina de maíz, tanto comercial como la obtenida en clase, esta se desintegró un poquito y hasta hubieron pedazos que quedaron en el agua. En cambio, en la harina de trigo, esta se compactó un poquito más. También podemos notar el cambio de color, ya que pues al principio eran un poquito más oscuras y al sumergirlas en agua se pusieron un poquito más cremosas o también un poquito más opacas. Al interpretar los resultados podemos notar que el color blanco cremoso es ideal. Si da un color oscuro grisioso es un índice de gluten de baja calidad, y si da un color blanco yeso y opaco indica que la harina de trigo es blando o está decolorada. Para la determinación del grado de sedimentación, como se puede observar en la tabla, se tomaron los tiempos de 0, 15, 30, 45 y 60 tanto para la harina obtenida como la comercial y la integral. Como se puede observar, en la comercial y la integral tuvo un volumen de sedimentación constante, ya que pues en todos los tiempos mantuvo un volumen de 12 milímetros,
mientras que en la obtenida comenzó con un volumen de 11,5 y del tiempo 15 al 45 se mantuvo en 12 milímetros. Y al llegar al tiempo 60, que fue el final, este disminuyó, ya que tuvo un volumen final de 11,8 milímetros. El grado de sedimentación se hace para determinar la calidad de las harinas, si es una harina de baja calidad o de alta calidad. Según Serna Saldívar, las proteínas del gluten se hidratan e hinchan en agua y soluciones diluidas de sustancias químicas. El volumen de las partículas de harina se utilizan como medida de cantidad y calidad del gluten. Como se puede observar en la siguiente tabla, en la tabla número 6, de calidad panadera de acuerdo a valores de sedimentación, dice que para más de 38, la calidad de trigos mejorantes o de fuerza entre 28 y 38 es de buen valor panadero, entre 18 y 28 es de un valor panadero aceptable y menor a 18 es de baja calidad. Y según la tabla, se puede concluir que las harinas estudiadas son de baja calidad, ya que nos dieron un volumen menor a 18 milímetros. Según Vadillo, al hincharse o al hidratarse las partículas de proteína, disminuyen su velocidad de sedimentación y cuanto más lenta es esta, mayor será la cantidad de las mismas. El volumen de sedimentación que nos dio puede verse también a que tomamos muy poca cantidad de gramos de muestra, ya que pues en los estudios que yo encontré tomaban a partir de 32 gramos. Nosotros tomamos una cantidad muy mínima que fue de 3,2 gramos. Para la capacidad de absorción de agua, se hizo para las tres tipos de harina: harina de trigo, harina de trigo obtenida, harina de trigo comercial y harina de trigo normal. En esta pues se registró cuántos mililitros de agua absorbió y cuál fue su peso final cuando ya teníamos la bolita hecha, la harina amasada y la bolita hecha. Bueno, en la tabla se puede notar que la que mayor absorbió agua fue la harina de maíz comercial y su mayor peso pues fue esta. Se dice que la absorción de agua en una harina es un factor muy importante en la panificación, ya que contribuye a la capacidad del producto, a su vida útil, al rendimiento del proceso, y asimismo la cantidad de agua influye en la reología de la masa, ya que una restricción de agua da como resultado masas demasiado fuertes, difíciles de manipular, incapaces de producir un valor de fermentación adecuado. Son varios los factores que impiden que este parámetro, entre ellos el grado de molienda, la calidad del gluten, el porcentaje de almidón dañado y la presencia de fibra, principalmente pentanosos. Según Stafford, la absorción de agua de harina es un factor importante en la panificación. Pues ahí también se dice que a mayor absorción de agua es más difícil de manejar. Puede tener cierta dificultad. En este caso, pues la harina de trigo absorbió 12,4 milímetros. Esta es la harina que se utiliza para la panificación y es la más recomendable de este tipo de
En los resultados de extensibilidad, en la tabla podemos observar el tipo de harina, el diámetro inicial que se tomó en centímetros y el diámetro final. Como podemos observar, el diámetro de cada una de las bolitas para la harina de trigo y harina de maíz comercial fue el mismo. Para la harina de maíz obtenida fue diferente de 3,5. En este podemos observar que el diámetro final de la harina de trigo es de 1,90 m. Esto quiere decir que esta tiene la capacidad de estirarse sin romperse. Y ya que la harina de maíz comercial y la harina de maíz obtenida, no más con frotar con los dedos, de una vez se esparció y pues el diámetro final fue un poco menor al tipo de harina de trigo. La extensibilidad es un parámetro de análisis de harina que mide una vez está formada ya la masa, su capacidad de estirarse o romperse, como ya lo había mencionado. Y es la propiedad que tiene una masa de estirarse hasta no reventarse y de que mantenga una forma. En este caso, la forma que se obtuvo fue una forma cilíndrica alargada. Por ejemplo, un ejemplo de esto es la harina de la pizza o harina para hacer pan, que se utiliza la harina de trigo. Bueno, para el análisis granulométrico, pues lo realizamos en la harina de maíz comercial, harina de maíz obtenida en clase y para compararlo con harina de trigo blanca. Lo que realizamos es que en cada una de ellas hicimos una tabla en la que podemos notar la luz de la malla y sacamos cuánta cantidad de masa quedó en el tamiz y cuánta cantidad de masa quedó cernida. Con esto realizamos el porcentaje de cernido y el porcentaje de rechazo junto con sus porcentajes de acumulado. Eso lo realizamos en los 3 tipos de harina. Aquí podemos notar el de la harina de maíz comercial. Aquí tenemos el de la harina de maíz dentado. Y aquí obtenemos el de la harina de maíz de trigo blanca. Ya después procedemos a graficar. Esta gráfica está en una relación del porcentaje con el tamaño del tamiz, en donde podemos notar 2 líneas. La línea azul es el porcentaje de rechazo, mientras que la línea naranja es el porcentaje de cernido. Como se aprecia en las tablas, el porcentaje de cernido disminuye a medida que la luz de la malla aumenta o aumenta también el número de tamiz. Como lo podemos notar aquí, a compararlo con la harina de trigo, podemos notar que en estas dos la gráfica tiene una forma muy similar. En cambio, en la harina de trigo, la gráfica ya es un poco diferente debido a que al principio fue bastante el porcentaje de cernido que se realizó en los primeros tamices y ya después ahí sí llegaron a un peso constante hasta llegar a 0. En estas tablas, en estas gráficas, podemos notar la comparación que se realiza en la masa del rechazo y la masa del cernido dependiendo del tamiz. En el primer tamiz podemos notar que la masa de rechazo en las 3 gráficas es de mayor cantidad, pero entre las 3 harinas, la de mayor cantidad es la harina de trigo. Es decir, que en el primer tamiz, la harina de trigo tuvo mayor porcentaje de cernido que en comparación con las otras harinas. Al finalizar, todas las harinas pues llegaron en el tamiz número 9, todas llegaron a 0 gramos. Es decir, que ahí no había ninguna cantidad de harina. Este porcentaje de análisis granulométrico es importante para la industria, ya que nos ayuda a clasificar el tipo de
de harina que tenemos según su granulometría, lo cual pues nos ayuda para saber qué tipo de harina pues vamos a obtener para el proceso. Bueno, para calcular el porcentaje de acidez de la harina de trigo, la harina de maíz obtenida y la harina de maíz comercial, se utilizó la fórmula del porcentaje de acidez expresado en ácido sulfúrico, que es igual al volumen gastado por la normalidad del hidróxido de sodio, por el factor de la solución del hidróxido de sodio, que en este caso es de 1, por la masa equivalente del ácido, sobre los gramos de la muestra por 100. En el caso de la harina de trigo, se obtuvo un porcentaje de acidez del 1,43%, para la harina comercial de 0,68% y la harina obtenía 1,61%. Según la ISO 7305, establece un rango máximo de acidez que es del 0,1% para las harinas. Como podemos observar en las muestras analizadas, se obtuvieron resultados por encima de este valor. Esto se debe a que su tiempo de almacenamiento, que se ve afectado en la calidad, puede llegar a modificar la calidad del gluten, disminuyendo su elasticidad y su grado de hidratación. Según Miranda, en 2002, la acidez aumenta debido al tiempo de almacenamiento. Esto es atribuido a factores como es la hidrólisis gradual de los lípidos, produciendo ácidos grasos, la hidrólisis de las proteínas, los aminoácidos y la producción de productos intermedios de la descomposición de proteínas y la separación enzimática de la fitina, la producción de ácido fosfórico. La acidez es importante conocer su porcentaje, ya que debido a esto, pues se mira los usos que tengan estas en la panificación. Las harinas con valores pues, elevados de acidez pueden llegar a modificar como son las propiedades físicas, químicas y rheológicas de las masas en las cuales se pueden emplear. Lo que es la determinación de la acidez en las harinas, pues nos da como una idea sobre el estado de la conservación de la materia prima, ya que pues durante su almacenamiento pueden ocurrir cambios debido pues a una posible descomposición de las grasas bajo la influencia de las lipasas. También se debe tener en cuenta que pues el valor de la acidez varía dependiendo de las diferentes partes que componen el grano, como por ejemplo en la envoltura, que es rica en minerales y proteínas, son las que tienen mayor porcentaje de acidez, y en lo que es el endospermo se encuentra un porcentaje de acidez más bajo. Ya es que no me carga. Como conclusiones, tenemos que el porcentaje de humedad obtenido en las harinas analizadas no cumplen con el porcentaje de humedad especificado según la norma técnica 267, ya que estos datos pues sobrepasan el valor máximo de humedad, que es del 14,5%. Los porcentajes de acidez de las harinas, que en el caso de la harina de trigo fue 1,43, para la harina comercial 0,68 y para la harina obtenida 1,61%, dieron como resultados porcentajes superiores al valor permitido para la acidez en harinas, que es del 0,1%. La calidad del gluten presente en la harina de trigo infiere directamente las características óptimas y deseables en un alimento producto de la panificación. Por lo tanto, conocer el comportamiento del gluten en sus diferentes fases de forma propicia, fases de formación propicia un espacio en que se conoce de manera experimental el aporte mejorador a los atributos reológicos que reflejan en el producto final.
Ya para terminar, pues aquí tenemos el cuestionario que se nos puso en clase, ya resuelto. Y también tenemos nuestras bibliografías. Muchas gracias.